Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Aquí estamos una vez más, listos para desmenuzar una noticia que ha sacudido, y no es exageración, al mundo entero. Hoy es 8 de diciembre de 2025 y si estás viendo este vídeo, es porque, al igual que yo, te has quedado con la boca abierta, el corazón palpitante y la mente girando alrededor de un solo tema, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo has escuchado bien y te aseguro que la noticia que nos ha golpeado a todos hoy no es un rumor más, no es una especulación de pasillo, sino algo que supera con creces cualquier expectativa que pudiéramos haber tenido. Prepárense porque lo que vamos a discutir va a ser un viaje por la sorpresa, la alegría, la incredulidad y, por qué no decirlo, la realización de un sueño para millones. Si eres nuevo por aquí y te apasiona el mundo del entretenimiento, las celebridades y las historias que nos roban el aliento, te invito de corazón a que te suscribas a nuestro canal. No querrás perderte ni un solo análisis, ni una sola actualización de todo lo que está pasando, especialmente con este bombazo. Dicho esto, ajusten sus asientos, porque la marea de emociones está a punto de desbordarse. No sé por dónde empezar, sinceramente. Mi teléfono no ha parado de vibrar desde esta mañana, mis redes sociales están echando humo, y la palabra Hande Erçel ha vuelto a ser tendencia mundial, pero esta vez con una fuerza y un significado totalmente diferentes. La noticia que ha estallado hoy, 8 de diciembre de 2025, es que Hande Erçel y Kerem Bürsin se han casado. Sí, lo has oído bien. Se casaron en secreto y la noticia, que se mantuvo bajo 7 llaves, ha sido revelada justo hoy, pillándonos a todos desprevenidos. Es difícil procesar esto, ¿verdad? Después de años de especulaciones, de deseos de los fans, de una ruptura que nos partió el alma, y de la incertidumbre sobre lo que el futuro les depararía individualmente, resulta que ellos estaban escribiendo su propia historia, lejos de los focos, en la más estricta intimidad, y ahora, ¡boom!, el mundo se entera de que son marido y mujer. La sorpresa es mayúscula. No es solo un se rumorea que están saliendo de nuevo, o se les vio juntos en un evento, es un matrimonio. Un compromiso de vida que han decidido sellar lejos del escrutinio público, y eso, amigos, es lo que lo hace aún más impactante y, para muchos, aún más romántico. Recordemos un poco el camino que nos trajo hasta aquí. Hande y Kerem, el dúo dinámico que conquistó nuestros corazones en Senkal Camp, la serie que no solo rompió récords de audiencia sino que también nos presentó una de las químicas más innegables que hemos visto en pantalla. Su romance ficticio trascendió la pantalla, y pronto se confirmó lo que muchos sospechábamos y deseábamos, estaban enamorados en la vida real. Aquellos meses fueron un torbellino de amor, de publicaciones juntos, de miradas cómplices en eventos, de vacaciones compartidas, de un amor que parecía sacado de un cuento de hadas moderno. Sus fans, los Anker, se convirtieron en una fuerza imparable, celebrando cada gesto, cada palabra, cada aparición de la pareja. Eran la encarnación del amor verdadero, la prueba de que el destino puede unir a dos almas gemelas. Pero como en toda buena historia, el drama llegó. La inesperada, dolorosa y muy pública ruptura que llegó tiempo después. Fue un golpe para todos. Las redes sociales se llenaron de luto, de mensajes de incredulidad, de teorías sobre los motivos, y de una tristeza palpable por el fin de lo que parecía ser una relación perfecta. Cada uno siguió su camino con nuevos proyectos, nuevas responsabilidades, y aunque las especulaciones sobre posibles reconciliaciones nunca cesaron, ellos mantuvieron un perfil bajo respecto a su vida personal, especialmente sobre su relación pasada. Mantuvieron una amistad, eso sí, siempre lo dejaron claro, pero de ahí a pensar que estaban construyendo una vida juntos en secreto, eso ya era para un guión de película. Ahora bien, la pregunta del millón es, ¿cómo se mantuvo esto en secreto? Y, más importante aún, ¿cuándo ocurrió? Según la información que ha empezado a filtrarse, y créanme, la información es aún muy escasa y viene en cuentagotas, la boda no fue algo de la noche a la mañana. Se habla de que la ceremonia pudo haber tenido lugar hace ya varios meses, quizás incluso a finales del año pasado, o principios de este 2025. ¿Imaginan la presión de mantener un secreto así, especialmente siendo dos de las figuras más reconocidas y seguidas en Turquía y más allá? Esto habla de una increíble discreción, una confianza absoluta en su círculo más íntimo y, sobre todo, un deseo férreo de proteger su unión de los ojos curiosos y la presión mediática. La filtración, al parecer, no fue un comunicado oficial. Hay rumores de que una fuente muy cercana a la pareja, quizás un miembro del personal de algún evento o alguien de su círculo ampliado, fue quien, de alguna manera,
dejó escapar la información. Se habla de una foto muy borrosa de una mano con un anillo que apareció en un foro privado, y que tras una investigación minuciosa por parte de detectives de Internet y medios sensacionalistas, se logró confirmar la identidad de los protagonistas. La noticia ha explotado de la manera menos esperada, no con una revista de renombre, sino a través de la tenacidad de los fans y de periodistas que no se rindieron. La confirmación oficial, si es que llega, todavía la estamos esperando, pero las reacciones de sus colegas, los mensajes crípticos de algunos de sus amigos en redes sociales, y el silencio elocuente de sus representantes parece que lo confirman todo. Para los fans de Anker, esto no es solo una noticia, es la vindicación de años de fe. A pesar de la ruptura, muchos nunca perdieron la esperanza. Creían en esa conexión, en esa chispa que era innegable. Las redes sociales están llenas de lo sabíamos, nuestro sueño se hizo realidad, el amor siempre gana. Es un testimonio del poder de una base de fans dedicada, que no solo idolatra a sus ídolos, sino que también invierte emocionalmente en sus vidas. Esta noticia es un regalo para ellos, la culminación de una historia de amor que sintieron como propia. Y no solo es un triunfo para los fans, es un mensaje de esperanza para todos aquellos que creen en las segundas oportunidades, en el destino y en el amor que perdura a pesar de las adversidades. Ande y Kerem han demostrado que a veces el amor necesita tiempo, espacio y privacidad para florecer de nuevo, lejos de las expectativas y los juicios externos. Han elegido su propio camino, a su propio ritmo, y eso es algo digno de admirar. Pero, ¿qué significa todo esto para sus carreras individuales y potencialmente para una carrera conjunta? Ambos han estado en la cima de sus juegos. Ande ha protagonizado otras producciones exitosas, ha sido imagen de marcas importantes y ha consolidado su estatus como una de las actrices más solicitadas. Kerem, por su parte, ha continuado diversificando sus proyectos, explorando diferentes facetas actorales y consolidando su presencia internacional. Ahora, con esta noticia, las especulaciones sobre futuras colaboraciones se disparan. ¿Veremos un reencuentro en pantalla de los recién casados? ¿Serán los productores lo suficientemente audaces como para reunirlos en una nueva serie o película, capitalizando esta explosión de interés público? La química sigue ahí, no hay duda, y la expectación sería colosal. Sin embargo, también está el otro lado de la moneda, el deseo de mantener su vida privada alejada de su vida profesional. Podrían decidir que, precisamente por el revuelo que esto ha causado, es mejor mantener sus caminos profesionales separados por un tiempo, para proteger la intimidad de su matrimonio. Es una decisión delicada, y solo el tiempo dirá cuál es el rumbo que deciden tomar. Pero sin duda, su valor de mercado como individuos y como pareja ha alcanzado un nuevo máximo. Las marcas, las producciones, los medios, todos querrán un pedazo de Ande y Kerem, los recién casados. Este evento también nos hace reflexionar sobre la increíble presión que viven las figuras públicas. Mantener un secreto de esta magnitud, durante tanto tiempo, en la era de la información instantánea y las redes sociales, es casi un milagro. Nos habla de la necesidad de privacidad, de tener un espacio propio donde puedan ser simplemente Ande y Kerem, sin la parafernalia de la fama. Su relación anterior, aunque amada por el público, también estuvo bajo un microscopio constante. Cada gesto, cada palabra, era analizado, magnificado y a menudo malinterpretado. Es posible que esta vez hayan optado por un camino diferente, aprendiendo de las lecciones del pasado, priorizando la solidez de su relación por encima de la exposición pública. Y eso, desde mi punto de vista, es una señal de madurez y de un compromiso genuino el uno con el otro. No se trata de complacer a nadie más que a ellos mismos. Y qué admirable es eso, ¿verdad? Elegir el amor y la tranquilidad sobre el circo mediático. Mirando hacia el futuro, ¿qué podemos esperar ahora de Ande y Kerem? Seguramente un periodo de aún más escrutinio. Los paparazzi estarán al acecho, los medios querrán la primera entrevista, las primeras fotos como marido y mujer. Es posible que decidan emitir un comunicado oficial, para agradecer el apoyo de sus fans y quizás para pedir un poco de espacio en este nuevo capítulo de sus vidas. ¿Habrá una luna de miel secreta? ¿Planes de formar una familia? Todas estas son preguntas que rondan en la mente de sus seguidores. Lo que sí es seguro es que este matrimonio marca un antes y un después no solo en sus vidas, sino también en el panorama del entretenimiento turco. Han reescrito las reglas de la historia de amor de celebridades, demostrando que el amor verdadero, a veces, es más fuerte y más resiliente de lo que imaginamos.
Y que la discreción en un mundo obsesionado con la exposición puede ser la clave para la felicidad. AD. En resumen, la noticia de que Ander Erzel y Kerem Bürsin se han casado en secreto ha sido un auténtico terremoto que ha conmocionado a sus fans y al mundo del entretenimiento. Desde su increíble química en Senkalkapm hasta su romance real, pasando por una ruptura dolorosa, esta pareja ha demostrado que su historia de amor no tiene guión preescrito. La decisión de mantener su unión en secreto revela su deseo de proteger su intimidad y fortalecer su relación lejos de los focos. Ahora, la expectación crece en torno a su futuro profesional, a las posibles colaboraciones y, por supuesto, a cómo manejarán esta nueva etapa de su vida personal bajo el ojo público. Es una historia de amor que desafía las expectativas y nos recuerda que a veces, los cuentos de hadas sí se hacen realidad. Muchísimas gracias a todos por haberme acompañado en este análisis, por compartir su pasión y por ser parte de esta comunidad. La verdad es que es un placer enorme poder comentar estas noticias con ustedes. Me encantaría leer sus opiniones. ¿Qué piensan de esta noticia? ¿Lo esperaban? ¿Cuál creen que será el siguiente paso para Hande y Kerem? Dejen todos sus comentarios aquí abajo, que los leeré con muchísima atención. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha sorprendido, o si simplemente les ha hecho soñar un poquito, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con todos sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal para no perderse nada. Hasta la próxima, cuídense mucho y que el amor los encuentre siempre. Adiós.